Regreso con ustedes de 2 a 4 de la tarde por esta misma frecuencia del 97.9. Gracias, bonita tarde para todos ustedes, excelente viernes. Y hoy tengo a un mujerón en cabina y me da mucho gusto saludarla. Ella es Marta Morán. Bienvenida, Marta. Hola Memo, buenas tardes. Viernes de psicología con Memo Zuna al día. Hoy con un tema buenísimo que se llama la importancia de aprender a decir no. A decir no. Parece que es muy fácil, cualquiera podemos decir que no, pareciera, ¿no? Ajá. Pareciera que dices, ay, ¿cómo a alguien se le puede complicar la vida? ¿Cómo que no puede decirle que no a los demás? Pues fíjate que la consulta en consultorios de psicología es de los temas que más se abordan, porque para muchas personas con diferentes circunstancias, autoestima baja, con miedo al rechazo, con querer ser siempre la buena o la aceptada en un grupo o en una familia, pues nunca defienden sus derechos, siempre se ponen de tapete, siempre dicen que sí a todo, aunque no les convenga y no lo quieran, y acceden a tanto que terminan muy lastimados. Así que hoy vamos a desmenuzar ese tema. ¿Cómo aprender a decir no? Así es, y la importancia de aprender a hacerlo, la importancia de aprender a decir no. Pero sobre todo, ¿en qué área? ¿En familia, amigos? Aplica en todo, es que es la todo. persona y su mundo, la persona en su entorno, porque alguien que no puede decirle que no a los demás, pero es en la familia, en el trabajo, a la pareja, a los amigos, a los vecinos, al mundo. Es esa persona con la que tiene que aprender a decir no para poner límites y no seguirse, digamos, exponiendo a vivir tanto abuso por parte de los demás que no consideran sus derechos y esa persona tampoco los hace válidos. Entonces, vamos a hablar de eso. Eso, perfecto. Bueno, más adelante vamos a arrancar el tema para que estén bien pendientes y se queden, por supuesto, aquí en FM Globo, porque ya llegó Marta y van a volar pelos y comentarios y de todo, porque vamos a raspar mueblecitos, ¿verdad? Una voz encantadora. Ella es Marta Morán. Y ahora sí está con nosotros, psicóloga, terapeuta, tanatóloga, tiene muchos cientos de pacientes, da talleres, conferencias, capacita personal, es un estuche de monerías, muy talentosa y la tenemos aquí en FM Globo. Marta Morán, bienvenida, buenas tardes. Hola Memo, buenas tardes. Viernes de psicología con un tema buenísimo, aprender a decir no, la importancia de aprender a decir no. No. Así es. Fíjate que es curioso, pero pareciera que es algo muy sencillo y resulta que saber decir no en el momento correcto, de la forma correcta y a la persona correcta, es una destreza, que es parienta prima hermana de la asertividad, viene de la misma rama. Y fíjate que tanto esta capacidad de poder poner límites, de decir no, junto con la asertividad, son de las principales habilidades sociales que nos conviene desarrollar. Nos conviene aprender a practicarlas y a tenerlas como parte de nuestra rutina de autocuidado, vaya, en el día a día, porque se requiere un entrenamiento. Y fíjate que no nacemos con esta capacidad del 100%. Y como no se trata nomás de decir que no porque no, sino se trata de saber cómo, cuándo, de qué manera y con quién y por qué. O sea, es como una técnica aprender a tener esta claridad. No por una cuestión nada más de decirla desde... Hay gente que dice no a todo, pero porque está muriéndose de miedo, ¿sabes? Porque no se anima a muchas cosas, porque es egoísta, porque la razón depresión, que sea, por depresión, por muchas cosas. Cuando no es el caso, cuando no es una habilidad que se haya desarrollado, lastima mucho a una persona que a lo mejor dista mucho de tener estos cuadros. Y es que hay muchas situaciones en las que somos a veces incapaces de decirla, de decir que no. Es el típico ejemplo que creo que a todos nos ha pasado alguna vez, de que nos invitan a un lugar a donde no queremos ir y pues nos da vergüenza decir que no y decimos, sí, ¿cómo no? Que hay que llevar. Y tú no quieres ir, o sea, lo sabes en el fondo de tu alma, gritas, no tengo ganas de ir. Y aún así, pues quieres quedar bien, no quieres que digan que qué mamona, que qué sangrona, y accedes, ¿no? A hacer algo que no estaba en tus manos. Por ejemplo, en mucho de los casos en la familia, ¿no? Por ejemplo. Que de repente, pues no te llevas bien con muchos y ahí tienes que andar porque luego te tachan de sangrón. Exactamente, ¿no? O por ejemplo, típico que ya te quieres poner a descansar y estás bien cansado. Me llevas al aeropuerto, dices,
O sea, piensas en todos los escenarios y dices, bueno, dices, neta, bueno, es la única persona que pudiera hacer ese favor, no hay otra manera de resolverlo. Y a lo mejor si lo hacemos una vez, tal vez no pasaría nada. La bronca es cuando se hace un hábito, que antepones tus necesidades, tus deseos, tus anhelos, tu bienestar a la necesidad de deseos de la otra persona. Entonces, en estos ejemplos tan cotidianos que tarde o temprano alguna vez los hemos vivido, los vamos a vivir, pues en ese momento darnos cuenta que cuando anteponemos nuestra voluntad a la voluntad de los demás, esto empieza a generar mucho problema a nivel individual y hasta también a nivel social o a nivel familiar, porque pareciera tan fácil decir que no. Sin embargo, es de las dificultades, te decía en el teaser, que es con las que más nos encontramos en consulta, ¿no? De que llegan con culpa, con arrepentimiento, con mucho enojo, consigo mismos. Es que yo ya sabía, yo no sé por qué le dije que sí. Y cuando rascamos en la escena pues es que no sé, siempre le digo que sí. Es que no me he atrevido a decirle que no y no es algo que yo quiera hacer y aquí estoy sufriendo callado o callada y me aguanto. Y no se trata de eso, se trata de comprender que una simple expresión lleva mucho más allá importancia que nomás decir sí o no. Entonces, cuando decimos siempre sí y nos sentimos después mal, por eso es realmente darnos cuenta que no nos escuchamos. Es decir, no me doy cuenta que siempre que digo que sí termino dolida o lastimada. ¿Por qué siempre tengo que acceder a lo que los demás me piden? ¿Qué hay detrás de todo ello, no? Y luego a veces hay culpas y digo que no, se vive la persona como si hubiera hecho algo malo o como una emoción que no ni siquiera le puede poner nombre porque no lo tiene tan claro. Así que nuestra dificultad, Memo, al decir no, parte de muchas razones que las vamos a desmenuzar en el programa. En cierta medida, pues por educación, por una cuestión cultural, porque desde chiquitos nos dijeron que siempre tenemos que ayudar al otro, hay que ser compartidos y que no seamos egoístas, pero no nos dijeron hasta dónde, ¿sabes? O sea, no nos dijeron sí para el otro, pero también para ti. Es como quítate el pan de la boca y dáselo al otro. Ay, qué bonito. Y yo me quedo sin comer, ¿no? O sea, ¿cómo? O sea, nunca nos dijeron qué tanto. Y crecer de esta manera sin haberlo aprendido lo otro, pues también impacta. O vivimos en esta cultura muy sacrificada, una cultura muy abnegada, donde el sacrificio es como aplaudido, ¿sabes? Esa abnegación de yo soy tan bueno, como las novelas y las canciones y las películas y las abuelas o las mamás, es muy marcada, ¿no? En esta cultura mexicana. Entonces aprendemos a darle prioridad siempre a los demás, siempre. Y esa parte no es que esté del todo mal. La bronca es que no hay un límite, no sabemos hasta dónde regular el apoyo y la compasión y la ayuda hacia el otro. Eso es lo que se trata de entender, ¿no? Que no tiene que ver una connotación aquí de bueno o malo a veces, sino de conveniente o inconveniente. Y lo importante es aprender a decir que todos estemos bien. Yo no piso tus derechos, pero tampoco piso los míos, ¿no? La autoestima baja también es una influencia muy notable en personas que siempre las agarran de tapete porque su autoestima no tiene la fuerza suficiente como para defenderse, para poner un límite, no permitir abusos de otros, porque los demás, hay gente que es muy abusiva, que Claro, no que se considera, aprovecha de la que gente que no sabe decir que no. sabe que siempre les vas a decir que sí y ahí Así están, es. ¿no? Y que ahí No está. ven por ti, no saben, es más, no les importa estarte abusando, te utilizan. Entonces, a entender esta claridad de hasta dónde sí, hasta dónde no, es muy importante, ¿no? Porque si siempre decimos que sí para creer que algún día se van a compadecer de nosotros, pues yo como le digo a los pacientes, tienes un banquito cómodo en tu casa para que te sientes, porque te vas a cansar parada esperando, ¿no? No va a suceder así. Es esta claridad de poder decir, no me conviene decir siempre que sí a todos y a todo. Entonces vamos aprendiendo una nueva manera de vincularnos, de cuidarnos, de no dejarle la responsabilidad al otro de que se dé cuenta, sino yo asumir la responsabilidad de mi propia decisión y cuidarme. Y también parar los tacos en muchas situaciones. Así es, Memo. Entonces vamos a desmenuzar el tema. Vamos a desmenuzar este tema y yo creo que sí es importante porque a todos nos ha sucedido, A todos. En algún momento de nuestra vida no hemos sabido decir que no. Y decimos, ¿por qué no dije que Exacto. no? Y nos arrepentimos. Así es. Y nos castigamos. Sí, y me llama mucho la atención el cómo
¿Cómo decir que no? Ahorita lo vamos a desmenuzar, vamos a poner ejemplos cotidianos, si te parece. Igual las personas que nos quieran compartir su experiencia, que se sientan como atorados en este momento, pueden exponer su situación y siempre va a haber una manera. Que no sepamos cómo, no significa que no hay una forma de hacerlo. Siempre se puede. Ok, excelente. Vamos a ir a una pausa, Marta, y ahorita Va. regresamos porque esto está muy interesante y me gusta. Y sobre todo vamos a aprender contigo. Gracias. ¿Sale? Ya regresamos. Estás en FM Globo 97.9. Aquí platicando con Marta Morán, el tema de cómo aprender a decir que no. Así es, y la importancia de aprender a hacerlo, la importancia de aprender a decir no, porque fíjate que estos factores nos pueden llevar a aceptar, Memo, situaciones desagradables en este afán de decir que sí para sabernos siempre aceptados o queridos o acompañados, ¿no? Y pagamos precios bien altos por decir así a todo el mundo. Y el problema a veces es que le tenemos como mucho miedo al rechazo, a que nos vean como qué malo eres o qué mamón o qué sangrona o qué sangrón, ¿no? Ajá. Y permitimos a veces tanto y a veces hasta justificamos, ¿no? Es que, ay, no quiero quedar mal con, y es que, pues, es que siempre ha sido muy buena persona conmigo. Y Es sobre que, todo los que se dedican a las relaciones públicas. sí, sí. Y fíjate que aquí hay un conflicto porque cuando las necesidades son las mismas, es decir, alguien me pide ayuda, necesita mi ayuda, y yo se lo quiera dar de todo corazón, pues ahí no hay ningún conflicto, ¿no? Porque las necesidades van en la misma dirección. Pero si la otra persona me pide ayuda o apoyo, me pide algo, y no está en mis manos, ni puedo, ni quiero, ni tengo nada, pues van en direcciones opuestas, ¿no? Y ahí viene un conflicto, porque tenemos que aprender a decidir qué necesidad es más importante, la del otro o la mía. O sea, están primero los dientes que los parientes. La prioridad. Casi siempre, ¿no? Ahora, te voy a explicar, por ejemplo, les voy a comentar cuáles son las causas que existen, las más comunes. Debe haber más, pero como que son las de canasta básica, por las que nos cuesta tanto decir que no. Primero, decíamos en el corte anterior, por la educación que tuvimos, ¿no? Basada en siempre agradar a los demás, porque aprendimos a que debemos de darle a los otros, a ser un buen samaritano, dijeran en cuestiones religiosas, ayudar al prójimo, pero pues resulta que no nos dijeron hasta dónde, ¿no? Y nos fuimos como hilo de media. Claro. Entonces, otra razón puede ser porque tenemos temor, eso es más común, fíjate. Miedo. Y nos da miedo a generar conflicto o a ser como tachados de algo, una etiqueta que nos puedan poner. Nos da mucho miedo el conflicto, entonces siempre accedemos por miedo al conflicto, que hay un conflicto del que no me sé defender, a que la persona me tache de algo, me ponga una etiqueta que yo no voy a poder vaya negociar o quitármela, ¿no? En un momento determinado. Sí, porque decimos, Marta, ¿qué me cuesta? Así es. Y si te cuesta. Pues, ¿qué me cuesta? Pues hombre? te cuesta tu paz, te cuesta tu tranquilidad, te cuesta tu cansancio, te cuesta tu economía, te cuesta un montón, realmente sí te cuesta, pero no has aprendido a mirar lo que te está costando, ese es el problema. También porque hay temor al rechazo, porque esa necesidad de ser siempre aceptados nos lleva a decir que sí, por miedo a que nos hagan a un lado, por miedo a que nos vean feo, por miedo a que no nos quieran. La persona que se da cuenta en terapia, el miedo que siente a no ser amada, querida, entendida, aceptada, va a decir siempre que sí. Es de las personas que más paga facturas bien caras. Ese afán de saberse acompañado, no abandonado de nuevo, entre comillas, le tienen tanto miedo al rechazo que siempre andan diciéndole que sí al mundo. Entonces, eso se trabaja mucho en terapia. Baja autoestima, como ya lo habíamos dicho, ahí pues no hay mucho que explicar, obviamente. Siempre va a ser muy difícil decirle que no a alguien cuando no tenemos esta valía propia, ¿no? Otra, porque también es muy común, porque queremos evitar como ansiedad o malestar que causen conflictos y luego no me sepa como regular, y hay como dependencia emocional a otras personas. Entonces, cuando nos sabemos codependientes a la pareja, al hijo, a la amiga, al alguien, la verdad es que siempre lo vamos a identificar de esa manera. Otro motivo también es porque no sabemos cómo, a veces eso es curioso, parece tan sencillo. Hay personas, Memo, que no saben cómo hacerlo, no tienen baja autoestima, no tienen dependencia emocional con nadie, no tienen tanto miedo al conflicto, simplemente se atoran. No saben cómo porque nunca lo aprendieron, nunca lo practicaron, y no nomás es decir no, simplemente no saben el cómo expresarlo de forma que se sienta natural o empático o sin agresividad, porque cuando llegan a decirlo, como no saben hacerlo, terminan agrediendo, ¿sabes?
Y entonces ya lo han hecho de una manera equivocada y al ser agresivos, pues saben que el resultado no fue el esperado y vuelven a exacto. decir sí a todos porque luego no saben cómo arreglar ahí la parte de esa agresividad latente, ¿no? Porque no se tiene la habilidad. Así que esa es de las cosas más comunes. Motivos también es porque ha habido tan malas experiencias en el pasado, justamente se creó un hábito. Es decir, cada vez que yo dije que no, pues me salía algo mal. Entonces yo aprendí que pues tengo que decir que sí para sobrellevar esta situación, ¿no? Son los casos menos, entonces evitas los problemas o los conflictos anteriores creyendo que siempre va a ser así porque tus experiencias han sido negativas y pues casi siempre el motivo fundamental, integrando todos estos motivos que acabo de explicar, es siempre vas a evitar una emoción en ti que causa displacer. Al final, no importa el motivo, tu emoción con la que te quedas, ese sentimiento es desagradable y no te quieres sentir así. Lo que no te das cuenta es que de todas maneras te sientes mal después. En el momento dices sí y pareciera que no te sientes tan mal, pero en 5, 4, 3, 2, empiezas a sentir frustración, culpa, arrepentimiento y de todas maneras, o sea, por evitar una, terminaste con la otra igual de desagradable. Exactamente. Ahora, hay gente que, como dijiste hace momento, pues hay mucha gente que también dice que no a todo y también están mal. Hay una película de Jim Carrey muy famosa, no sé si te acuerdas, que se llamaba Sí, Jet sí, sí, Set, ¿te sí. acuerdas? Sí, Ajá, muy señor. buena. Y hablaba al respecto, ¿no? De un hombre amargado con la vida, un hombre con una negatividad, un hombre que ese es un extremo, no se trata de llegar a ser como ese personaje de la película que fue cambiando y aprendiendo a decir que sí, ¿no? Aquí estamos hablando de algo diferente. No tienes que decir no siempre, ni sí siempre, es decir, ¿cuándo aprender a decir no? Y cuándo me conviene decir que sí. Entonces, ahí es una parte también de una habilidad social que nos conviene aprender a desarrollar, a poner en práctica, porque hay consecuencias si nosotros siempre tenemos que decirle que sí a los demás, ¿no? De las consecuencias, ¿alcanza a decirte algunas o después del corte? Una, ¿Ok? Una de las consecuencias es que si nosotros no sabemos poner límites, Memo, deja tú a los otros, a nosotros mismos, ajá, no nos falta el respeto al otro, nos faltamos el respeto nosotros, porque no nos cuidamos, porque nos ponemos de tapete. Una de las consecuencias de siempre decirle que sí a todo el mundo es que nosotros nos faltamos el respeto, no nos estamos cuidando y le delegamos o esperamos que el otro se dé cuenta, ¿no? Entonces, estás esperando que el otro tenga la responsabilidad de cuidarte, tienes que empezar a hacerlo tú. Es una de las principales consecuencias de no saber decir no. ahora, a mí me gustaría que más adelante, Marta, nos digas cómo decir no sin que nos tachen Sí, claro, claro. de algo. Pasando el corte, te digo las consecuencias entre más de las que hay y luego vemos la manera en la que se puede decir que sí. Digo, perdón, al revés, se puede decir que Que no no, pero de la sin manera lastimarte. correcta y Así es, asertiva, así sin es, ofender a alguien, así ¿no? es. Porque eso es lo más difícil, Sí, creo claro. yo. Bueno, vamos a una pausa, ya regresamos. Estás escuchando a Marta Morán, psicóloga, terapeuta, tanatóloga de Psique Psicoterapia, aquí en FM Globo. Estamos platicando con Marta Morán. Gracias a Abraham García, que siempre le encanta mucho tus temas y nos pone Gracias. buenas tardes, qué buen tema, como siempre. Pues ya lo quemé. Yo llegué a prestar dinero y quedarme yo sin dinero solo por el hecho de no poder decir que no podía. Así es. Porque me daba vergüenza que me dijeran que era mal amigo o llegué a ir a lugares que no quería por no saber decir que no. De verdad es importante aprender porque a veces terminas sintiéndote mal tú mismo. De verdad, gran tema, como siempre, un abrazo a los dos y manda su respectivo tema, su meme, que dice, yo poniendo en práctica lo que aprendí con Marta Morán. Debemos aprender a decir no. ¿Vamos por una cerveza? No veo por qué no. Y ahí está, mira, y pone la cara, mira, hombre. Aquí mi humilde aporte, dice Abraham. Muchas gracias, Abraham. Como siempre, nos haces la tarde con tus memes perrones que nos haces, exclusivos a nosotros. Pero bueno, ¿por qué decir
pues no veo de por Porque qué no. decir que no, ¿verdad? Bueno, ahí aplica, está muy bien decir que sí. Pero, por ejemplo, decíamos fuera del corte, en el corte pasado, perdón, que de las consecuencias con las que tenemos que lidiar por no saber decir no a tiempo, cuando no queremos, cuando no podemos o no se nos antoja hacer algo. Ya habíamos visto primero, pues que nos faltamos el respeto a nosotros mismos porque no ponemos límites. Otra consecuencia, Memo, es que nuestra autoestima disminuye. De por sí ya la tenemos a veces ahí medio abollada, ¿no? Entonces, aparte, reafirmamos esto, imagínate de qué tamañito y qué calidad de autoestima vamos a tener, ¿no? Claro. Porque esta consecuencia de esta incapacidad de decir no a la vida, al mundo, a todos, nos sentimos tan faltos de amor propio que vamos reafirmando pues que no merecemos más que eso, más que ser tapetito de alguien, ¿no? Otra, fíjate que te vives como con un sentimiento de soledad interna, es como, te sientes como no querida, como sola, aunque estés rodeada de gente, porque los que te rodean, pues nada más es porque están para utilizarte, ¿no? Para pedirte. Otra consecuencia es que te vives como con una sensación de fracaso constante porque renuncias a tus deseos, renuncias a tus derechos, renuncias a ti a priorizar tu voluntad, tus cosas, por estar cediendo todo el tiempo para los demás. Esto hace que te sientas culpa, castigo, vergüenza, se vive la gente con vergüenza porque permiten mucho, luego terminas autocastigándote. También se vive con mucho miedo, con intenso miedo, con ansiedad, en una sensación como de indefensión, ¿sabes? Como siempre terminas diciendo que sí porque no sabes defenderte de lo que los demás piden o hacen. Y fíjate que todo esto, cuando lo sostienes en mucho tiempo, eso se ve muy comúnmente en terapia, tendemos a somatizar, es decir, todo lo que no expresamos, el cuerpo lo empieza a gritar a través de sensaciones físicas, de síntomas físicos, de enfermedades, y es muy común que ese tipo de personas se cachen, que siempre traen con constantes dolores de cabeza, todas las cuestiones gástricas, colitis, gastritis, hay mucha colitis nerviosa en personas que no saben cómo enfrentar esto, La vive migraña la y todo migraña, eso. la ansiedad, son síntomas físicos que están siempre presentes en personas que no tienen la habilidad de decir que no y de poner límites. Somatizan mucho en este tipo de enfermedades. Ándale. ¿Sale? Pues esto está muy interesante. Pongan No lo mucha sabía. atención. Sí, fíjate, cáchate cada vez que te sientes y que te duele algo. Fíjate alrededor, ¿qué pasó? Observa alrededor. No, pues yo fui a un lugar donde no quería ir y le dije que sí, y ahora estoy pariendo chayotes porque no sé cómo arreglar esto y pues yo en lugar de descansar fui a cansarme más para acompañar a alguien y ahora me doy cuenta que, y cuando le rascamos y damos cuenta, cada vez que se detonan esos síntomas físicos, hay alrededor una situación de la que la persona no es consciente, nada más la vive en automático, ¿no? Y ahí anda pagando facturas, tomando medicamentos toda la vida que no le van a arreglar más que el síntoma temporal, más no la enfermedad que se empieza a desarrollar de una manera crónica por no haber atendido a tiempo esta situación personal de no poner límites, ¿no? ¿Qué pasaría, Memo? Pregúntense las personas que se cachan ya que se identifican con esto. ¿Qué pasaría si empiezas a decir no? Fíjate que cuando las personas van a consulta y aprenden a hacerlo, entrenan esta habilidad, lo primero que dicen es que empiezan a sentir que recuperan el control de su vida. Se sienten menos perdidos que antes, ya como que se sienten más plantados ahí. Y esta percepción de sentir que tienen el control de su vida es muy gratificante. Ok. Una de las cosas más fáciles de identificar es que te empiezas a sentir bien contigo mismo. Cuando dices no, bien dicho, aprendes a tener sensaciones de autoconfianza, de seguridad, de una autoestima fortalecida, porque al fin y al cabo la fortaleza en tus propias convicciones se siente como que tu autoconcepto se está renovando, ¿va? También un beneficio que a veces no se espera a las personas que empiezan a entrenar esta habilidad es que es curioso, le tenían tanto miedo al rechazo que terminaban diciendo que sí a todo. Cuando aprenden a decir que no y se plantan y su autoestima se fortalece y se ven con un nuevo autoconcepto, es curioso, pero empiezan a tener el respeto de los demás. Ok. Los demás comienzan a admirarlos y a respetarlos por el hecho de saber tener Que esa, tienen tener su esa control. capacidad, Sí, así claro. como les dan ese respeto. Fíjate, curiosamente el miedo que tenían era absurdo, ¿no? Empiezan a identificar que los demás los respetan porque son asertivos, porque ponen límites, y es justo lo contrario de lo que temían, ¿no? Así que conviene bastante
bastante poner en práctica esta habilidad social de aprender a decir no y poner límites. Y perder el miedo a no decir que no porque pensamos por el rechazo, como lo Claro. comentabas. Ya no me van a invitar. Ya no me van a hablar. Ya no. No, al contrario. Exactamente. Y pues si hay tiempo ahorita, si no después del corte tú me dices, Adelante. ya son los consejos para aprender a Venga, decir no. de una vez. Bueno, antes de darte así como puntitos, 2 puntos principales. En primer lugar, hay que entender que esto, primero tenemos que ser conscientes. O sea, si no te das cuenta, pues va a estar muy complicado que practiques o cambies algo, Darnos ¿no? cuenta que no Primero, sabemos decir no. exactamente. Entonces, después, hacer conciencia también de que vas a aprender a adquirir una habilidad que en este momento tal vez no tengas desarrollada. Ok. Por lo tanto, no seas tan duro contigo si te equivocas. Lo normal es que cuando estamos aprendiendo algo que no sabemos, pues va a ser prueba y error. Que damos pasos, unas nos van a salir muy bien, otras no tanto. Hacer las paces con eso, ser conscientes de que si no somos expertos en esta asertividad y expresarnos con claridad, a veces nos va a salir diferente y no es por eso que no tengamos que seguir adelante, ¿no? Entonces, la idea de creer que tú ya eres así es un error, no eres así. ¿Ok? Estás siendo en todo caso y puedes aprender a estar siendo de otra manera diferente. Así que hay que empezar a desterrar esta idea que bloquea de que yo así soy. Pues no, no es cierto, no naciste así. Aprendiste a vivir de esa manera, ahora estás aprendiendo a vivir de otra. Eso es Y un lo punto vemos en los importante, papás también, obviamente. ¿no? Mis Pues papás así eran son en mi así. casa, así son mis Ajá. amigas, así es el mundo que yo conozco, pues así es el Así debe de asunto, ser la ¿verdad? cosa. Y no Así es así, que no conozcas otra forma no significa que no exista. Y otro punto muy importante es que no se trata solo nada más del hecho de decir no porque sí. O sea, hay que darte cuenta, tienes que aprender a identificar la forma de hacerlo, el cómo. A veces no es no es lo que decimos, sino cómo lo decimos. Ok. ¿Va? Entonces, no se trata de generar violencia, de ser agresivos, de hacer sentir incómodo, culpable a la otra persona o de generar malestares, ¿no? Aquí hay que ser muy, muy claros en esto porque es bien importante aprender a expresarnos con empatía, sin manipulación, sin agresividad, con mucha claridad. Eso es importante, claro, breve, conciso. Y ahorita si quieres, después del corte, te enseño una técnica muy fácil. Hecho. ¿Sale? Me encanta. Ok. Me encanta porque hay que aprender a decir que no. Y Así esta es es. la parte más importante Así es. de lo que debemos de hacer. Así que, por favor, no se despeguen. Vamos a una breve pausa. Ya regresamos. Continuamos esta tarde platicando pues este tema tan interesante con nuestra psicóloga Marta Morán, que aquí está con nosotros y estamos hablando del tema de cómo aprender a decir que no. Así es. Y en este último bloque te voy a dar consejos de cómo aprender a decir que no. Primero, de ahí te uso unos antecedentes y ahorita ya los siguientes puntos atentos y al final te digo un ejemplo muy claro. Primero tienes que aprender a priorizar tus necesidades y tus deseos. O sea, ante todo eres tú primero. Y si tú estás muy bien, vas a poderle ayudar mejor al otro, aunque no le des en ese momento lo que necesita. Hay que aprender a tener en cuenta tus propias necesidades porque nadie lo va a hacer por ti. O sea, de antemano es esta parte tenerla bien clara. 2.2, apréndele a perder el miedo a la crítica. La gente te va a criticar, lo hagas o no lo hagas. ¿Ok? No tienes que quedar bien con todo el mundo. Como adulto tienes que saber que no le vas a agradar siempre a los demás. Si lo haces o no lo haces, a veces no quedas bien. Entonces queda bien contigo. Piérdele el miedo a la crítica. O sea, contigo mismo, Así con uno es. mismo. Así es. Ok. Otro punto es que antes de responder un sí o un no, piensa bien qué vas a decir. No tienes que responder inmediatamente y como si estuvieran correteando, calzoneando. Tómate el tiempo para responder, para que aprendas a reflexionar primero si quieres y puedes hacer lo que te proponen, porque a lo mejor puedes, pero no quieres. A lo mejor quieres, pero no puedes. Entonces, si tú no reflexionas y nomás respondes así como si te estuvieran correteando, pues no vas a tener ese tiempo de reflexión que después te va a caer y dices, ¿por qué dije eso? Ahora, lo correcto ahí es decir, déjame pensar. Exactamente, ese es un ejemplo perfecto. Déjame pensarlo, te respondo en un momento. Vete al baño. Ay, sí, permíteme terminando la llamada ahorita. Hago una llamada ahorita te respondo. O sea, date tu espacio de unos minutitos para reflexionar. Ok. ¿Va? Aprender a practicar, decir que no es algo en lo que cada vez que no quieras hacer algo de lo que te proponen,
al principio te va a resultar difícil, acepta esto, es decir, no te va a salir fácil y natural a la primera si no estás acostumbrado. Entonces, aprende que al principio te vas a dar cuenta que puede salir como medio tropezado el asunto, pero cuando aprendas a decir que no, como sea que te salga, vas a darte cuenta que no hay una consecuencia catastrófica, o sea, no se va a acabar el mundo porque dijiste que no. Exacto. ¿Va? No va a pasar nada malo. Exactamente. Entonces es tener esta conciencia siempre. Ok, siguiente. Aprender a ser lo más amable, asertivo, más que amable. Amable está muy bien aplicado. Cuando digas que no, no es necesario ser brusco y eso es algo que se va a practicar. ¿Ok? Te voy a enseñar ahorita al final una técnica que se llama la técnica del sándwich, que es muy común para ese tipo de situaciones. Técnica del sándwich. Ahorita te explico por qué se llama así. Aprender también a proponer alternativas. ¿Sabes? Es decir, a lo mejor a la otra persona no se le ocurre que lo pueda hacer de una manera más que pidiéndotelo, pues a lo mejor tú puedes ayudarle a que se dé cuenta que hay otras formas de resolver su asunto, ¿no? Ok. Sin que tengas que ser tú el que pague el plato aquí, ¿no? Para que no te incomode. Otro puntito es, ten firmeza en tus decisiones, es decir, no te debe de temblar la mano, la voz en este caso, para hacer, ¿sabes? Aunque te tiemble la voz, sé firme en la decisión que ya tomaste. A lo mejor te vas a decir, no, pero soy firme, no me hago para atrás, no me rajo. ¿Va? Sé firme en esto para que no te empieces a sentir después manipulado, y esas situaciones, no te muevas de tu no, exactamente. Y otro puntito que es muy interesante es que no des tantas explicaciones, no necesitas dar tantas explicaciones. Es que lo que pasa exacto. es que fíjate puedes ser muy amable, muy asertivo, muy educado, puedes explicar algo cortito, pero no te desvivas dando tanta explicación porque sale contraproducente. ¿Va? Te voy a poner un ejemplo de la técnica del sándwich. La técnica del sándwich se llama así porque la carnita, lo que importa decir, lo pones entre dos panecitos suavecitos. Claro. Entonces, si alguien te dice, Memo, me llevas al aeropuerto ahorita a punto mediodía y tú ya tenías tu agenda programada, una comida conmigo, un compromiso, ir a cortar, sepa Dios, algo que es tuyo. ¿Okay? Y en ese momento te puedes poner nervioso a lo mejor no tienes que dar tantas explicaciones, pero puedes poner algo como un panecito suavecito, sería, ay, me encantaría acompañarte el trayecto y platicar, pero, ya tiene que haber un pero, ahí viene la carnita, tengo mi agenda súper saturada, ya tengo compromisos confirmados que no puedo retractarme, y luego cierras con otro panecito suavecito, pero la próxima vez, amigo, sin problema, avísame con anticipación y si está en mis manos, con gusto te acompaño, te llevo. Y mira qué bonito se ¿verdad? dijo. Se escucha como muy mono y se llama la técnica del sándwich porque no se la avientas, no. Un no rotundo que a lo mejor mucha gente no sabe hacerlo. Lo vas a poder aprender. No, amigo, no puedo. Hoy no. O sea, vas a aprender a decir que en este momento no, todo es temporal. Pero tampoco sin ser tajante. Sin cerrar la puerta de que nunca jamás en la vida piensas. No quiero. Jamás. No, tú tienes que ser tan duro. Y cuando estás aprendiendo a ser asertivo, esa técnica del sándwich ayuda mucho. Porque no das tantas explicaciones y se siente como suavecito, como agradable. Entonces, te digo, ay, me encantaría ir a la fiesta contigo hoy, pero, ya sabes, ya tengo los boletos comprados para ir al cine con mi marido, novio, amiga o fulana, o sea, ya había un compromiso previo. Es decir, siempre vas a poner un pero de una manera suavecita, ¿no? Cuando no sabes decir no de una manera firme. Ahora, ¿es bueno mentir? Si te conviene, sí. No necesariamente tienes que mentir, pero estás priorizando. Es decir, a lo mejor no tienes ese compromiso y te quieres ir a echar ahí en el aire acondicionado viendo Netflix en tu casa, súper válido, porque estás cansado y quieres estar pasando un tiempo de soledad. Pues si te sirve, adelante. Simplemente no uses la mentira todo el tiempo como un recurso. Sí, porque te van a cachar. Y aparte no tendrías por qué mentir nada más para salir del paso todo el tiempo. Es decir, pues una mentirilla blanca cualquiera le hemos dicho, ay, ya tengo un compromiso, a lo mejor no estás mintiendo, pero no estás diciendo toda la verdad. Es decir, no mientes, pero ocultas con quién. Es decir, ya tengo un compromiso, pues contigo. No le vas a decir, ¿sabes? No es lo mismo mentir que ocultar. Entonces, a lo mejor puedes decir, ay, ya tengo un compromiso que no me puedo escapar hoy, pero para la próxima con todo gusto, ¿sabes? Okay. Avísame con tiempo y lo planeamos y con todo gusto lo agendo. Va. Y ya cumples tu compromiso contigo mismo. Okay. ¿Se entiende? Me encanta. Entonces, para las personas técnica que... del sándwich. Así es, póngala en práctica, búsquela así, es simpática, es asertiva, es amable. Siempre que le digas a alguien, no solo te tienes que aventar así como tan rudo a la cara a la situación. Cuando no sabes ser tan firme, te ayuda bastante.
Entonces ponla en práctica y finalmente pues entender que decir que no es un acto legítimo, nos hace que nos expresemos con nuestra autonomía, con independencia, con nuestra capacidad de tomar decisiones, de reafirmarnos y de expresar nuestras propias convicciones, ¿no? Aprender que decir no a tiempo y de una manera asertiva nos va a evitar muchas cosas, no nada más que no queremos hacer o no podemos hacer, sino también nos va a permitir priorizarnos, anteponer nuestra voluntad, porque no es un acto egoísta, es un acto de autocuidado. Y esto es una fortaleza importante que tenemos que fomentar porque es nuestra autoestima la que está de por medio, nuestro valor. Y pues obviamente no puedes estar mirando siempre los intereses del medio mundo si te dejas al final a ti, ¿no? Entonces, para quienes ya se identificaron que les cuesta decir que no han sabido cómo y que se siguen metiendo en broncas consigo mismo y con otros por decir que sí, siempre y a todos, vayan a terapia. Ahí Vayan aprendemos a bastante, terapia. hacemos un programa personalizado para tu propia situación, donde vas aprendiendo técnicas y entrenamiento de vida que te ayude a superar esta situación. Bueno, pues para todos aquellos que les ha pasado, porque a todos nos ha pasado, Claro, pues creo que es una excelente manera de aprender a decir que no. así es. Y, por ejemplo, ¿qué ejemplos nos pasa cuando no sabemos decir que no? Oye, fíjate que la familia se va a reunir, o sea, la de tu pareja, y tú Ujú, sabes que no les cae ujú, bien o no cae bien ujú, o está incómodo el asunto. claro. Híjole, pues fíjate que tengo una agenda muy... no Ah, es cierto. sí, o sea, ay, qué padre, ojalá que se la pasen muy bien. Me encantaría estar acompañándolos en esta ocasión, no me es posible, pero la próxima me encantaría estar ahí, me dicen qué me toca y qué llevo. O sea, siempre vas a ser como, puedes ser como muy amable, asertiva, sin exponerte Sí, a claro, a verte problemas mal. Ujú. exactamente. Bueno, y recuerden el teléfono de WhatsApp de Psiquem Psiquem Psicoterapia Psicoterapia, 669-145-0982. 6691-450982. Solo, 6691-450982. solo WhatsApp. Puro WhatsApp, Así nada de es. marcar, Y el puro programa va a texto. estar en el canal de YouTube de Psique en Psicoterapia más tarde, yo por ahí de la noche, y en el canal también en la página de Facebook para que Eso, nos sigan y quien quiera escucharlo completo o compartirlo, ahí lo van a encontrar. excelente. Muchísimas gracias, Gracias, Marta. Memo. Hasta el próximo viernes. Excelente tema, como siempre, me encanta Gracias. aprender. Y bueno, pues no los voy a complacer el día de hoy. No es cierto. No, para eso estamos, ¿vale? Bueno, vamos a ir a una pausa, ya regresamos. Les tengo sorpresas más adelante.